Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, iglesia. Esta maravillosa y gloriosa tarde estamos una vez más aquí para adorar al Rey de Reyes. Le voy a invitar a usted que nos va a mirar a través de este medio, que nos visite el 15022 Mulberry Drive en Whittier, California. Amén. Estamos aquí en la ciudad de Whittier y queremos conocerle también para que conozca este lugar y que nos gocemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Su pastor Francisco Arellano y la Iglesia Misión Apostólica Puerta del Cielo. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Habacuc capítulo, gloria a Dios, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: oración del profeta Habacuc sobre Signiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de las misericordias. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, con temor y temblor me presento delante de ti. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido que me dé la gracia, la unción, para que yo pueda predicar tu palabra con unción y con autoridad en esta maravillosa y gloriosa hora, para que tu nombre sea glorificado, alabado, bendecido, exaltado por toda la eternidad, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo. Abre el entendimiento y toca el corazón de tus siervos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, dígale a su vecino que el Señor avive su obra en estos tiempos difíciles. Dile a tu vecino que el Señor avive su obra en estos tiempos difíciles. Amén. Tome su lugar, dando la gloria y la honra a nuestro Dios bendito y soberano y maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es reconocer que dependemos de un Dios sublime y poderoso. El profeta Habacuc, uno de los hombres que profetizó antes de que viniera Nabucodonosor y llevara cautivo a Israel. Este profeta, hermano, le hizo unas preguntas al Dios del cielo y le habló y le preguntó por qué no había juicio sobre Israel a causa de su pecado que estaba cometiendo. Después el Señor le recuerda, le contesta y le dice que va a traer los babilónicos para que, hermano, traigan juicio sobre Israel. Y después él como que no quedó contento y él expresa y dice cómo es posible que si Dios es tan santo y tan puro, va a traer una nación pagana, una nación pecadora, para poder poner, hermano, para traer juicio sobre Israel. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Que en estos tiempos había tanto pecado, que el profeta Habacuc, él deseaba que Dios avivara la obra en medio de esa situación. Hoy nosotros, la iglesia, queremos que el Señor avive la iglesia en el 2020. Queremos que la mano del Altísimo haga una diferencia. Paz de Cristo.
una diferencia en el hombre, en la mujer. Estamos viviendo en tiempos donde hay una fobia, donde hay un miedo, donde a través de los medios hemos visto que lo único que se habla es de una, hermano, propagación cada día más de este virus llamado el coronavirus. Y se le grita a la persona: quédese en su casa. Se le dice al anciano: no vaya a la iglesia. Y la gente, hermano, en su mundo que ha vivido, parece que de lo único que se ha olvidado en los últimos tiempos a causa de la propaganda que se ha hecho a través de los medios es de Dios. Porque la gente prende el celular y lo primero que mira en las redes sociales son: tantos están contaminados del COVID-19, tantos se han muerto este día. Los noticieros en todos los canales están diciendo: tantos se contaminaron hoy. Y la gente empieza a seguir con un miedo, con un temor. Lo que la gente no se ha apartado, la gente puede tener miedo de la contaminación que existe hoy a causa de esta pandemia, pero la gente no ha tenido temor de Dios. ¿Cómo puede tener la gente temor de Dios si lo que se han encargado los noticieros, el gobierno y los medios es de olvidarse de Dios y crear en el corazón del hombre un miedo para que el hombre tenga temor y no se acerque a Dios? En medio de este mundo lleno de pecado, en medio de este mundo lleno de maldad, vivimos en tiempos muy difíciles, en donde la iglesia sufre la opresión, la corriente de lo que está aconteciendo hoy en día. La iglesia necesita pararse en la roca. Nosotros somos la iglesia del Cordero de Gloria, y la iglesia necesita creerle a aquel que hasta el día de hoy está vivo y que tiene el poder para mover el cielo, el mar, la tierra y cambiar el corazón de incredulidad del hombre y hacer un milagro en la vida del ser humano. Si alguien está de acuerdo, denle un aplauso al Señor. No estamos aquí para estar pasivos, estamos aquí para adorar al Rey de Reyes. Dile a tu vecino: no estoy aquí para estar pasivo, estoy aquí para adorar al Señor. Es que una iglesia, hermano amado, que ha entendido su plan y su propósito, no podemos estar pasivos. El profeta, en medio de la situación de Israel, él está pidiendo al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amén. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y por qué decía esto? Porque había mucho pecado en el tiempo de Habacuc. Si hoy le grito al mundo a través, hermano amado, de la palabra y de estos medios, es para que el mundo, para aquellos cristianos, hombres y mujeres, para que la iglesia vuelva a buscar un avivamiento, para que la iglesia vuelva al sendero del Señor, para que la iglesia vuelva a levantar las manos y busque el avivamiento. Que no permitamos, hermano, que el miedo, que la tribulación y la enfermedad, hermano, mantengan la iglesia asustada, oprimida. No. Hay un Dios que, hermano amado, está en medio de nosotros. Un Dios que vela por su iglesia.
Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El capítulo 2 de Habacuc habla acerca del pecado que estaba aconteciendo. El versículo 6 dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre su prenda? Su prenda tras prenda, y no se levantará. Y de repente tus deudores se despertarán, y los que te harán temblarán y serán despojados por ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y todos los que habitan en ella. Mire, el profeta empezó a profetizar, empezó a hablar. ¿Por qué razón el Dios del cielo estaba trayendo este juicio sobre Israel? Iba a traer al rey de los caldeos. El versículo 9 dice: ay de que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Llega el momento en el que el Señor habla por el profeta, porque había personas que codiciaban ganancias para su casa y para poner en alto su nido y para escapar del poder del mal. Ellos decían que a través de todo esto ellos podían edificar sus casas en lo alto, y cuando viniera a causa el juicio o la situación, ellos escaparían del mal, como si Dios no lo supiera, como si Dios no lo viera, como si Dios no estuviera presente en la situación y en el pensamiento de cada hombre. Esta era la situación por la cual estaba pasando. El versículo dice: tomaste consejos vergonzosos para tu casa, asolaste muchos pueblos, has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla de enlabrado le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad! O sea que ellos, hermano, Israel se había apartado completamente de la presencia de Dios, y ellos estaban haciendo pecado tras pecado, haciendo iniquidad. Entonces el profeta Habacuc, en medio del pecado, él deseaba que Dios avivara su obra. Aleluya. En medio de esta situación del 2020, desde que el mundo se metió en esta cuarentena, hemos mirado que el hombre ha puesto en sus redes sociales, algunos han llevado un recuento de la situación, y hemos visto mortandad aquí, mortandad allá. Pero en realidad hay un problema que ha agobiado al ser humano, y el problema es que no hay arrepentimiento. No hay temor de Dios. No hay un arrepentimiento sincero, hermano amado. Hermano, cuando empezó esto, y cuando, hermano amado, a causa de la situación, las iglesias se cerraron, hermano, clamábamos voz en cuello que el día que se abriera la iglesia, las personas corrieran a los templos, buscaran la presencia del Señor. Pero el diablo y Faraón se ha encargado de refrenar el corazón de la iglesia para que no busque a Dios. Pero hay un pueblo que está despierto, hay un pueblo que está clamando voz en cuello. Iglesia, corre a la presencia de Dios.
ido al santuario, que no han hecho un esfuerzo por congregarse. El pecado sigue corriendo. Hemos visto las playas llenas de gente. Hemos visto los parques llenos de gente. Las tiendas a reventar. Las filas en los bancos. La gente comprando, la gente vendiendo. Y esto a mí me lleva a pensar algo. Que en medio de esta situación, en un momento sonará la trompeta. Y la iglesia necesita estar preparada. Pero quiero decirle, hoy más que nunca hay un enfriamiento. Hay un resfrío de la iglesia. Un resfrío que está llevando, aleluya, a la iglesia a mantenerse acuartelada en su casa con temor y con miedo. No más, iglesia. Necesitamos, aleluya, que haya presencia de Dios en los altares, que haya unción del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Se le grita al hombre, no te congregues. No vayas al culto. No hagas un evento al aire libre, porque te vas a contaminar. El Señor reprenda a Satanás. El Señor reprenda al diablo que sigue con su campaña para que la iglesia mantenga sus lámparas apagadas. Pero no. Si a través de este medio vamos a llegar a miles de personas, queremos que la iglesia empiece a gritar voz en cuello: congrégate, iglesia, congrégate, clama por un avivamiento, clamemos. La gente anduvo haciendo protestas y clamaban y decían que lo hacían por una razón, por un propósito. Pero la iglesia hoy más que nunca necesita estar despierta, con la lámpara encendida. El pecado está abundando. El pecado está, hermano, sobreabundando. La iglesia necesita tener la lámpara de Dios encendida. Que la oscuridad no llegue a tu casa, no llegue a nuestras vidas. Que la oscuridad no llegue, aleluya, a nuestra vida personal. Es tiempo de reprender la oscuridad y proclamar en el nombre de Jesucristo que la iglesia debe de estar avivada en los tiempos más difíciles de la historia. Hombres de Dios mantuvieron la llama del Espíritu de Dios encendida. Mantuvieron la llama del Espíritu Santo encendida. Iglesia apostólica, necesita usted clamarle voz en cuello, reprender el pecado. La iglesia necesita reprender el pecado. Le grito, la iglesia necesita reprender el pecado para que descienda el fuego de Dios y haya respaldo de Dios en los altares. Hombres de Dios que se han enfrentado a estas situaciones. Cuando ha sobreabundado el pecado, hombres de Dios se han levantado y se han parado en la brecha y han gritado que todavía hay un Dios vivo, que todavía hay un Dios poderoso que se sigue moviendo y manifestándose. Amén. El profeta miraba el pecado que estaba corriendo. Dice el versículo 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Y los pueblos pues trabajaron para el fuego, y las naciones se fatigan en vano. Es verdad, se está buscando una cura para esta pandemia. Los pueblos se fatigan en vano. La respuesta no es la ciencia. La respuesta no es, hermano, la CDC.
La respuesta es Cristo Jesús, el Rey del cielo, Creador del mar y la tierra. Pero ¿sabe qué ha hecho el hombre? Se ha encargado de olvidarse de Dios. Y ha querido levantar la ciencia en alto. Hoy le digo al mundo: no te fatigues buscando la respuesta en la ciencia. Acércate a Cristo. Vuélvete, inmundo, a Dios. Iglesia, creámosle al Señor Todopoderoso. Y Él hará una obra en medio de nuestras necesidades. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Había un problema tan grande en aquellos tiempos que el hombre estaba completamente apartado de Dios y estaba viviendo en pecado día tras día. Entonces Dios tiene que traer un juicio, y lo habla por medio del profeta, lo que va a acontecer en aquellos días. El versículo 15 dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas a tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierta el cáliz. De la mano derecha de Jehová vendrás a ti, y vómito de ofrenda sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. La destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de la ciudad, de todo lo que en ella habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira. ¿Para qué haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en sus obras? Ay del que dice al palo: despiértate, de la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Israel se había vuelto a la idolatría, se había apartado al pecado. Ellos, hermanos, se aprovechaban para ver la desnudez de su prójimo. ¿En qué condición estaba viviendo Israel en aquellos días? En pecado. Y a causa del pecado, Dios tenía que traer juicio sobre su pueblo. Hoy estamos viviendo una situación donde los medios de comunicación están diciendo: hoy se infectaron 1500, hoy se infectaron 900, y los números van creciendo y creciendo. Están trayendo al corazón del hombre, hermano, cada día un temor, una fobia. Pero lo que estamos mirando es que, hermano amado, no hay arrepentimiento. El hombre sigue practicando su pecado. El hombre sigue practicando odio, resentimiento, amargura, adulterio, brujería, hechicería. Siguen doblando sus rodillas ante el mono de palo, ante el de yeso. Se quebró pues me compro uno más grande. Están trayendo juicio a sus vidas. En medio de esta situación donde el pecado estaba tan elevado, Habacuc deseaba que Dios, en medio de esa situación, avivara su obra. La iglesia del nombre de Jesucristo debe de desear, en medio de esta situación,
donde desde la China hasta América hay miedo. La iglesia necesita pararse en la roca y gritar, voz en cuello: ¡hay salvación en Cristo Jesús! Más fuerte el grito: ¡hay salvación en Cristo Jesús! Necesitamos que la iglesia se levante. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En medio de qué tiempos? En tiempos del coronavirus, en medio del miedo que hay en la humanidad, en medio del contagio, en medio del enfriamiento espiritual de tantos hombres y mujeres que han dejado las iglesias por el temor de contagiarse. No tenemos un Dios que hizo el cielo. No tenemos un Dios que llevó vuestras enfermedades en la cruz del Calvario y sufrió vuestros dolores, y por su llaga hemos sido sanados. Este es el Dios que honramos y servimos, pero la ciencia, los medios de comunicación se han encargado de crear miedo en la multitud y poner a Dios a un lado. El Señor reprenda al diablo. Y muchas iglesias, hermano, con ese temor, esa angustia, es que nos vamos a contaminar. El Señor reprenda al diablo, porque sabe Satanás que de esa manera se llevará miles de hombres, miles de mujeres, miles de pastores, miles de siervos al infierno. El Señor lo reprenda y el Señor haga una obra en el corazón de la iglesia. Que el fuego del Espíritu de Dios empiece a encenderse en cada hombre, en cada mujer, y que haya presencia de Dios en medio de estos tiempos. Donde el pecado abundaba, hermano, en Israel a causa del pecado de Jezabel y de Acab. Hermano, cuando los 800 profetas de Baal, hermano amado, y los profetas de Asera, hermano amado, ellos estaban gobernando, llevando al pueblo al pecado, a que adoraran a Baal, a Satanás, que adoraran los ídolos de Asera, y la gente estaba embobada creyendo a todo esto. En medio de ese tiempo de tribulación, de opresión demoníaca, había un hombre llamado Elías que se paró en la brecha y en medio de las circunstancias retó al perverso Acab. El Dios del cielo estaba con Elías, como el Dios del cielo estará con la iglesia del 2020. La iglesia del 2020 necesitamos empezar a gemir en el altar, a recibir presencia del Espíritu Santo, a recibir fuego de su gloria. Nada detendrá la iglesia, ni las guillotinas, ni los leones rugientes, ni los coliseos, ni la desmembración de los hermanos, porque eran hombres fieles que servían a Dios. Cada vez que moría un cristiano, se multiplicaban 7, morían 7, se multiplicaban 21, y así consecutivamente, porque hombres de Dios mantuvieron la fe, la llama del Espíritu de Dios encendida. Iglesia, clamemos a Dios que avive su obra en estos tiempos. Más fuerte para el Rey, más fuerte para el Rey, más fuerte para el Rey. Más fuerte para el Rey, iglesia. Aleluya. Te quedas espantado mirando cómo la gente, hermano, en los centros comerciales, en las tiendas, tienen sus letreros: no te vendemos si no usas tu cubrebocas. ¿Y sabe qué, iglesia? Todos necesitamos comprar algo. Comprar gasolina, comprar aquello, comprar lo otro, comprar esto, comprar aquello. ¿Y sabe qué?
por causa de la necesidad que tenemos, hermano, nos ponemos el cubrebocas y entramos a aquel edificio, hermano, obedeciendo las reglas que el hombre ha puesto en la tierra. ¿Y sabe para qué? Para agradar al gobierno, para agradar al hombre de este mundo. Pero hay muchos que se les ha olvidado agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se han olvidado que el Dios del cielo tiene el poder sobre las plagas, sobre la enfermedad, sobre la tribulación, tiene el poder sobre el mal, tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder sobre un cuerpo podrido, porque el Señor resucitó a Lázaro 4 días de muerto. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. No se te olvide, iglesia, que el Dios que servimos es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios majestuoso. El diablo ha tratado de mantener la llama del Señor opacada con los noticieros, hermanos, CNN, NBC, hermanos, los canales 5, 7, 52, 24 y todos los canales están gritando al mundo. Hay más contagios. No he oído uno solo que diga, aleluya, vuélvanse a Dios, corran a la iglesia, congréguense, clamen voz en cuello, no se detengan. Viene juicio sobre la tierra. El único que puede ayudarlos es Cristo. El único que puede ayudarlos es el Rey de Gloria. Las multitudes haciéndole caso. Ese doctor Fuchi, ¿cómo se llama? Fauci o Fauci, no sé cómo se llame, pero la multitud del mundo haciéndole caso a este hombre impío, sin Dios y sin esperanza. Oh, porque tengo conocimiento en la ciencia, en la medicina. ¿Y qué conocimiento tiene el impío de Dios? No tiene conocimiento. Él hermano, se levanta el saco, se aprieta la corbata diciendo esto va a acontecer. No se ha acordado el hombre de clamarle a Dios, de decirle al mundo, levanten sus ojos al cielo, ese sol que sale cada mañana, esa luna que se muestra en el firmamento, tiene un principio, el Dios del cielo la formó, Él la hizo. Esta enfermedad que agobia al mundo no es nada, pero no lo va a decir. ¿Sabes por qué no lo va a decir? Porque le importa el dinero, le importa la fama, le importa la ciencia. El Señor reprenda al diablo, pero en esta tarde la iglesia del nombre clama voz en cuello. No te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas, que aviva su obra en estos tiempos. Aleluya. No puede la iglesia andar con el pico gacho. ¿Cómo se siente? Ando mal, ando triste, porque ando afligido, porque la situación del mundo está cada día más. Debemos decir, Señor, gracias, porque si esta situación va a traerme a tu presencia, aquí estoy preparado. Señor, si a través de esta situación voy a partir de esta tierra a la tuya, sea tu nombre glorificado, bendecido, exaltado, honrado. ¿No debería la iglesia de estar lista para partir con el Rey de Gloria? Oiga, dígame por favor, ¿hay algo más bonito en la tierra que en el cielo? No. Pero el hombre ama esta tierra, ama sus paredes mugrientas de la casa, ama sus pisos llenos de cucarachas. Paz de Cristo. Ama, hermano, su vida pecadora que está llevando. Y cuando de repente viene la enfermedad a su vida, Él quiere que al momento, hermano, sane. Pero le digo una cosa, si está listo para partir a la presencia del Señor Jesucristo, le dirá gracias, Señor, porque ven, me espera, Señor Jesucristo, un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad gloriosa, donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá angustia, sino tu justicia, tu poder y tu gloria. Iglesia amada, clama como el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Hazla conocer. Que la iglesia se dé a conocer. Y creo que la iglesia del Cordero se está dando a conocer en estos tiempos. La verdadera iglesia está levantando su bandera.
su bandera de victoria, su bandera de gozo, su bandera de bendición. Porque dice, en medio de todo esto, el Señor nos está guardando. El Señor está velando por nosotros. Escuchábamos la palabra hace 2 semanas, en medio de la situación cuando el Señor trajo juicio sobre Egipto. El Señor le prometió a Moisés que en la tierra de Gosén ninguna plaga tocaría la morada de los israelitas, que ni siquiera los perros moverían las lenguas. ¿Y sabe qué? Dios del cielo cumplió su palabra. Mientras en la casa de Faraón estaban llenos, hermano amado, los cántaros de sangre, en la casa de los israelitas había agua para tomar. Este es el Dios que le está gritando: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la situación que vive el hombre. Necesita creerle a Dios. Necesitamos creerle a ese Dios vivo, ese Dios poderoso. El profeta conocía la gran necesidad de que el pueblo de Israel fuera un pueblo, hermano, ferviente, vivo, que buscara la presencia de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Iglesia, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. No podemos llegar a un culto y estar como palos mudos. El Rey nos ha dado labios, boca, lengua, palmas para adorar y glorificar. Aviva el fuego que hay en ti, la unción del Espíritu Santo, la unción del Señor. La iglesia tiene que entender esto. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el cual se dio por la imposición de las manos del presbiterio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, el Rey de Gloria está en medio de la iglesia. La iglesia no puede ser una iglesia cobarde. Tiene que estar ungida del poder y la gloria de Dios. Aleluya. Hoy más que nunca, a tu vecino: se necesita que tu fuego se encienda, viejo. O dígale a su vecina: hoy, hermanita, se ocupa que el fuego se encienda en tu vida, vieja. Que se encienda el poder del Espíritu Santo en tu persona. Dile de atrás, volteate atrás, por favor. Dile de atrás: hey, es tiempo de que se encienda el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Empieza a buscar la gloria del Señor. Queremos que cada culto no sea un culto, hermano, solamente un culto regular, sea un culto extraordinario, un culto de poder, un culto de gloria, donde, hermano, el Señor nos abra los ojos espirituales y miremos la gloria del Señor, ángeles volando, la gloria del Señor derramándose, hermano amado, visiones, interpretación, hermano amado, que la gloria del Señor llene la casa, que veamos su gloria. Pero para ello necesitamos ser la iglesia avivada. ¿Y cómo se aviva la iglesia? Con santidad, con rectitud, con temor, con oración, con clamor, con súplica. La iglesia se aviva con oración, congregándose, buscando su gloria y su presencia. El apóstol Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Iglesia, hemos sido sellados con el don del Espíritu Santo. Aviva tu espíritu. Ora, clama. El día que no sientas la presencia, corre de rodillas, tírate de panza, llórale al Señor, suplícale: Señor, lléname y dame libertad. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Mira, iglesia, hay palabra de Dios para avivar nuestras vidas todos los días. Dice el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene cobardía, no es cobarde.
No es un hermano cobarde. Es que si voy, dicen que hay problemas en la iglesia. ¿Aló? Problemas tiene el diablo y problemas tiene el que se quede en la casa. Amén. Porque poco a poquito el hermano, el enfriamiento se le va metiendo hasta los huesos. Porque poco a poquito el hermano ya no puede levantar las manos ni puede orar. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Hay poder en aquellos que invocan el nombre de Jesucristo. Este es un avivamiento a la vida nuestra. Porque el beneficiado no es Dios, somos nosotros. Él ya es santo. Él tiene toda su gloria y su resplandor, su belleza y su gloria eterna. Nosotros somos los que ocupamos todos los días de la presencia bendita de Dios. Usted y yo necesitamos de la gloria del Señor para caminar cada día. Usted y yo sabemos cuando nuestra vida espiritual se está apagando, ¿no es cierto? Usted sabe cuando le hace falta presencia de Dios. Usted sabe cuando sus ojitos se empiezan a ir hacia otro lado. Cuando su corazoncito empieza a desear otras cosas del mundo y está olvidándose del Dios eterno. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Dije, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pastor, pero aún no tengo un esposo, una esposa. No te preocupes, solo sírvele al Señor. Si en los planes de Dios está que te dé un esposo, una esposa, Dios te lo traerá. Dios cumplirá su propósito en la vida tuya. Dios hará una obra en la vida de la iglesia. Amén. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos al Rey de Gloria en nuestra vida. Él está en nuestra vida. Por eso el Señor le dice al apóstol, hermano, el apóstol Pablo dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Rey de Gloria, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dominio propio. Poder. La iglesia necesita estar avivada con poder. ¿Dónde deberían de llevar los enfermos de coronavirus? A la iglesia. Pero ¿sabe qué dicen, hermano? Hermano, los epidemiólogos o los epidemias, no los lleves a la iglesia porque se contaminan los demás. Oiga, que no hay poder de Dios. Que no hay poder de Dios, hermano. ¿Para qué vino Cristo? Pues entonces, hombre, Él vino a salvar a los perdidos. No debería aquel que esté enfermo, hermano. La Biblia dice: vas a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Pero por ahí hay muchos siervos del diablo que dicen: va a ir a la iglesia y no tiene miedo de que se contagie de coronavirus. Ay, que se va, usted ya está viejillo y viejía, se va pronto a morir y va a ir. El Señor reprende ese demonio. Dígame. Amén. Todo enfermo de cáncer, de sida, enfermedad terminal, ahora de gripe, de este coronavirus, deben traerlo a la iglesia para que la iglesia ore por él. Y la palabra, y se ungirá con aceite, y se pondrán manos sobre los enfermos. Amén. Y la oración del justo sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Hay muchos allá muriéndose en los hospitales porque están, hermano, llenos de coronavirus, de enfermos, de enfermedad. Ellos quieren sanar de esa enfermedad mortal, pero no quieren dejar el pecado, el rencor, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la soledad, el odio. ¿Cómo pueden ser sanados, hermano amado? Si la Biblia dice, hermano amado, que la oración del justo sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Cómo puede una persona, hermano amado, que no permite que se ore por él, puede sanar y puede ser perdonado?
es imposible. La única forma es que se ore por él, que se traiga a la iglesia, que se invoque el nombre de Cristo y que en medio de esta pandemia, aleluya, la iglesia se mantenga avivada en estos tiempos difíciles. A su nombre, a su nombre, iglesia. Gloria al Santo de los santos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor nos enseña y nos habla en Hechos 4, gloria a Dios. Y nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Esta porción de la palabra, gloria a Dios, en Hechos capítulo 4, gloria a Dios, versículo 27. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor Jesucristo, en Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio, Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira tus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extienden tus manos para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Se estaba en aquel tiempo oprimiendo que los discípulos ya no predicaran, ya no hablaran la palabra. Se les prohíbe: ya no prediques, ya no hables más de Jesús. Los azotan, los encarcelan. Y se le dice a la iglesia del 2020: no te congregues, haz una cuenta. Iglesia, en aquellos tiempos de opresión, de persecución, la iglesia se mantenía avivada. Entre más lo oprimían, la iglesia más crecía. Había más milagros, había más grandeza de Dios. Porque cuando la iglesia en aquellos tiempos era más oprimida, la iglesia era más resucitada. Había grandeza, había poder, había gloria, había sanidades, había obras poderosas. Aleluya. ¿Sabe? La iglesia del 2020 se ha acostumbrado a vivir una vida bien cómoda, una vida sin persecución. La iglesia de este tiempo está acostumbrada a que no haya persecución. La iglesia está acostumbrada a bonitos templos, bonitos cultos bien ordenados, bonitos banquetes. Pero la iglesia no está dispuesta a sufrir por el amor de Cristo. Por eso la iglesia se ha doblegado ante Faraón. Digo la iglesia de aquellos, porque nosotros todavía estamos en la brecha. Amén. Ya no están dispuestos a que se les persiga. No están dispuestos a sufrir por el evangelio. Ellos quieren seguir teniendo una vida bonita. Hay que quitar cultos de la semana. Solo un culto el domingo, solo un culto entre semana. Pues ahí está su paga. Ahí está su paga. Y ahora tiene que congregarse por cita. Para que tenga que llegar al culto, hay que hacer una cita. ¿Hasta dónde está llegando la iglesia del 2020? Iglesia, solo te digo una cosa, pueblo de Dios. Su palabra dice: cuando Cristo venga por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Va a encontrar fe en la tierra? Pues le voy a decir una cosa. El pecado está sobreabundando. El pecado está creciendo. El pecado está hoy más que nunca más grande. Y la iglesia ha menguado. Las lámparas de la iglesia se han ido apagando una tras otra, otra tras otra. Pero esta tarde yo le exhorto a usted, iglesia local, iglesia que me va a mirar, hermano, que me va a mirar a través de esos medios: no permitas
que tu lámpara se apague, avívala, empieza a orar, si es posible 2 o 3 veces por día, en el tiempo necesario, clama, voz en cuello, no te detengas, el Rey viene por la iglesia. Necesitamos que la iglesia se mantenga avivada en este tiempo. Que usted, para terminar, que usted como hombre de Dios, como iglesia de Dios, se vuelva a Dios. A los discípulos se les ordenó que no predicaran más de este Jesús. Pero entre más se le decía, no prediques, ellos más hablaban de la grandeza de Dios. No le permitieron a Herodes. Hey, iglesia, no le permitieron a Herodes que tomara control de la iglesia. No le permitieron a Herodes que tomara decisiones sobre el reino de Dios. Y hoy en día, Faraón, César, está tomando decisiones sobre el reino de Dios. Y muchos pastores han consentido y han permitido que esto acontezca hoy en estos días. Muchos han permitido que ahora se delegue lo que tiene que predicar, el tiempo de la predica. Estos hermanos, en el tiempo los discípulos preferían ir a la cárcel, ser abofeteados, ser torturados, ser matados, ser degollados. Pero la iglesia de hoy, del 2020, no quiere sufrir esto. Muchos líderes le dicen a sus feligreses: hermano, venga con guantes, venga con máscara, venga, en cuanto acabe el culto, vaya derechito al carro, corra a su casa y escóndase, para que no se contagie. Pobre hombre. ¿Qué le va a decir cuando llega ante el Señor a su presencia? ¿Qué le va a decir este hombre? Señores, que estaba cuidando, hermano, que la orden del hombre fue, y mi orden nunca la cuidaste. Preferiste pecar, hacer caso omiso a mi palabra, y por eso cuánta gente se fue al infierno a causa de tu incredulidad y a causa de tu falta de fe. Paz de Cristo. Hoy hay que aplaudir a aquellos que se levantan y dicen: vamos a obedecer al Señor. Hay que aplaudir a aquellos, hermanos, que dicen: a Jesucristo lo voy a honrar hasta el día de mi muerte. Así como dijo el gran Policarpo. Policarpo dijo: le dijeron los romanos, maldice a Jesús y arrepiéntete, y dejamos vivir. Y Policarpo dijo: por 50 años, Jesús, lo que ha hecho en mi vida es el bien. No puedo pagarle con mal. Estoy dispuesto a morir por el amor de Cristo. Pero hoy la gente moderna no está dispuesta a morir por el amor de Cristo. Nadie se ha levantado a hacer una protesta como lo han hecho por la muerte de este hombre que falleció, que fue muerto por un policía. Nadie. Mire cómo salió la gente por las calles. ¿Ha habido protestas de hombres de Dios saliendo a pelear por su fe? No. Aquí estoy gritando a través de todo pulmón que es tiempo de que la iglesia se mantenga avivada, que la iglesia se mantenga viva. Pero la gente, mucha gente y muchos hombres, este sermón no lo quieren, porque lo sienten muy fuerte, muy extremo. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere vivir conforme el mundo. El que ama el mundo y sus deseos es enemigo de Dios. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la palabra de Dios. La iglesia necesita avivar su vida espiritual. Póngase de pie. La iglesia necesita mantener su fe viva. Nosotros necesitamos mantener nuestra fe viva.
y pedirle al Señor Jesucristo que avive la obra en medio de estos tiempos. Un hombre impío, el rey de Nínive, escuchó el juicio que venía de parte de Dios por labios de Jonás. El rey de Nínive se humilló en medio de los tiempos de destrucción, y el Dios del cielo se arrepintió del juicio que traería sobre Nínive, porque el rey de Nínive se arrepintió en ayuno y en cenizas, y ordenó que el mundo de aquel tiempo que él gobernaba ayunara, desde el más viejo, los animales, las bestias y los niños y los de pecho. Y el Dios del cielo se agradó del clamor de aquel pueblo. Iglesia, es tiempo de clamarle a Dios y pedirle a Dios que avive su obra en medio de estos tiempos.